Recuerdo hace años cuando yo era más chico, era niño, y mi mamá, a modo de asustar, decía: hijo, tienes que ordenar tu cuarto porque va a venir a visitar tus abuelos. Pero ¿qué tiene que ver mi cuarto con que mis abuelos vayan a venir a visitar? O sea, ellos se van a meter a mi cuarto a revisar mis sábanas, si está bien tendido. Mi hermana también decía: pero mamá, o sea, y mi hermana Ana decía: no me imagino a mis abuelos llegando diciendo: ¿cómo están? Buenas tardes, déjame ver el cuarto de tus hijos, a ver si lo han ordenado, ¿no? A veces ocurre este miedo, y ahora también, porque con mi esposa, que vivimos ahora juntos, estamos aprendiendo un poco a organizarnos mejor, y mi suegro, a modo de broma, también dice: seguramente, porque a veces le contamos, vamos a recibir visita, y dice: entonces la casa debe estar ordenada, me imagino. Y a veces, y valgan verdades, hermanos, nosotros ordenamos prácticamente todo, hasta enceramos el piso cuando hay visita, porque queremos recibirlos bien. Es alguien a quien nosotros apreciamos mucho, y me imagino que es el caso de ustedes también. Cuando yo he ido a visitarlos también, hermanos, me han recibido bastante bien, así que me gozo en ellos. Esto ustedes dirán: pero ¿qué tiene que ver con lo que vas a enseñar en esta noche? Justamente en las pantallas dice: en pos de lo celestial. Hay una realidad, hermanos, del creyente, que así como nosotros hemos tenido, ya tenemos ahora una nueva vida en Cristo, una vida que estamos gozando, que estamos disfrutando en el Señor por medio de aprender su palabra, por medio de la comunión entre hermanos, como dicen las Escrituras, estimulándonos al amor y a las buenas obras. Pero a veces se obvia indirectamente una realidad acerca de lo eterno, y es que nosotros aquí estamos solamente de pasada. Nuestra ciudadanía no es terrenal, nuestra ciudadanía es celestial. Ahora, entender esta realidad y mantener el enfoque día tras día produce algo, y debería producir siempre en el creyente una palabra que es clave: santidad. Porque no quisiéramos que Cristo nos arrebate y nos encontremos con Él y nos encuentre siendo ociosos espiritualmente, siendo holgazanes, perdiendo el tiempo, como muchos pierden el tiempo. Sería un privilegio que el Señor nos encuentre trabajando, haciendo algo para Él, o como decía al principio, desgastándonos físicamente por darle la gloria al Señor. Y justamente esto es lo que vamos a estar estudiando en esta noche, hermanos. Busquen, por favor, en sus Biblias, Filipenses capítulo 3, el verso 15, vamos a estar estudiando en esta noche hasta el versículo 21. Filipenses 3, del versículo 15 en adelante. Búsquelo con calma, no hay apuro. Muchas gracias, hermanos aliancistas. Está muy rico el emoliente, de verdad. Me ha sorprendido. El otro día me han dado agua sola nomás. No, es broma, es broma. Es broma, hermanos. Bien, ¿lo encontraron? Amén. Ok, dice así la palabra de Dios. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará
el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Bueno, aquí lo que está sucediendo un poco para entrar al contexto de Filipenses, así como también la carta a los Colosenses, Efesios y entre otros, hay un contexto de persecución contra los cristianos. Esto debiera provocar un poco de tristeza y preocupación, pero es curioso que esta carta, la carta a los Filipenses, se le conoce como la carta del gozo. Y me di el tiempo la otra vez de contar que son 14 veces que el apóstol Pablo menciona esta palabra. Y tenemos por regla general que cuando una palabra se repite más de 2 veces es porque es importante. Y es importante que nosotros podamos entender que muy a pesar de todas las circunstancias que uno pueda estar atravesando en su hogar, en su familia, en su trabajo o con los amigos, uno debe siempre recordar, hermanos, mantener el gozo en nuestros corazones. Esto no significa que no podamos preocuparnos de repente si la economía está un poco mal. Bueno, hay que trabajar, pero hay que mantener el gozo en el sentido de que debemos siempre confiar que Dios provee para nuestras necesidades. El mismo Dios que proveyó para el pueblo de Israel durante 40 años en el desierto es el mismo Dios que nos ha dado vida nueva. Y esto justamente es un poco de lo que el apóstol Pablo está hablando. Él no se pone como un ejemplo a seguir en cuanto a una perfección, como si fuese un hombre que nunca comete pecado. De hecho, el versículo 12, retrocediendo un poco, dice Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, dice el apóstol Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y aquí viene el verso 15. Así que, por lo tanto, todos los que somos perfectos, esto quiere decir no en un sentido de que nunca nadie comete pecado, sino en un sentido de madurez espiritual, esta perfección. Dice, hermanos, así que todos los que somos maduros en la fe, esto mismo sintamos. ¿Qué sintamos? Bueno, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Hay una meta, hermanos, a la cual nosotros debemos aspirar llegar y llegar bien ante el Señor. Porque esta nueva vida que tenemos en Cristo está asegurada. Su palabra lo dice, es una promesa que estaremos con Él en su presencia por la eternidad. Pero la pregunta aquí es, ¿cómo esperas tú llegar a la presencia de Dios? Que tu vida sea hallada en santidad o que estés viviendo en pecado. Esa es una pregunta que vamos a ir desarrollando a lo largo de este sermón. Sigamos un poco más. Esto mismo sintamos, dice el apóstol Pablo en el verso 15, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. O permítame también leerlo, lo que dice la NTV. Que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas. ¿Qué cosas? Acerca de su perspectiva celestial en Dios. Si ustedes difieren en algún punto, estoy seguro de que Dios se lo hará entender. Evidentemente, hermanos, si bien es cierto, todos deberíamos tener el mismo sentir, que es vivir en santidad y llegar teniendo una vida piadosa delante de Dios, llegar a su presencia así. Evidentemente, hermanos, no siempre pensamos de la misma manera. A veces hay diferencias entre hermanos, a veces hay ciertas discusiones, ¿verdad? Pero, bueno, aquí entra a tallar justamente lo que Pablo dice, ustedes los que son espiritualmente maduros. Los que son espiritualmente maduros no van a ponerse a pleitear durante mucho tiempo solo porque no pensaron igual en un punto. De repente ya llevas mucho tiempo peleado con, no sé, con un familiar y no lo quieres ver, ni lo quieres visitar, ni mucho menos que te visite. Bueno, esto no es darle la gloria a Dios,
sobre todo si en tu corazón estás guardando rencor. Ahora imagínate que seas hallado por Cristo con un corazón así. Esto no está bien, esto no tiene que ver con una perspectiva celestial. Estamos en pos de lo celestial, pero ¿cómo estamos en pos de lo celestial? ¿A dónde apuntamos? Hay una meta, sí, pero ¿cómo estamos llegando a ese lugar? ¿Cómo estamos llegando? No solamente esto es un asunto de decir, bueno, quizás mañana o de acá a unos días ocurre el arrebatamiento de la iglesia. Puede ser que vivas muchos años más si Dios en su gracia se lo permite. Y estos años que Dios nos va a dar, ¿cómo los vamos a vivir? ¿Cómo vamos a estar llevando esta nueva vida que Dios nos ha regalado por su misericordia? Pero dice justamente el verso 16, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Esto es un mismo parecer, un mismo corazón en cuanto a los asuntos del reino. Y permítanme solamente mencionarles algunos ejemplos de aquellos que son maduros en la fe, y evidentemente esto tiene que ser manifestado, no solamente desde la boca para afuera, sino su vida misma, y un contraste con aquellos que son inmaduros aún en la fe. Esto no es para nada en son de burla, simplemente quisiera que cada uno de nosotros analicemos cómo está nuestra vida espiritual. Por ejemplo, según la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, el maduro en la fe imita el ejemplo de Cristo. Pero el que es inmaduro en la fe, según Romanos 12, imita las costumbres del mundo. El que es maduro en la fe busca complacer a Dios viviendo por fe, según Hebreos capítulo 11. Pero el que es inmaduro en la fe busca complacerse a sí mismo, según Romanos capítulo 8, verso 8. El que es maduro en la fe estudia la palabra de Dios diligentemente, es responsable en cuanto a la lectura de la Biblia. El que es inmaduro en la fe es llevado por distintas corrientes de falsas doctrinas. El que es maduro en la fe se place y entiende el compromiso de orar e interceder por otros. El que es inmaduro en la fe, le es pesado orar. Y esto me hace recordar las palabras de Jesús cuando estaba orando en el huerto de Getsemaní y sus discípulos se quedaran dormidos, y Jesús les llama la atención y les dice, no han podido velar, no han podido orar conmigo tan siquiera una hora. Dice el Señor Jesús, velad y orad para que no entréis en tentación. Pero al que es maduro en la fe le es muy pesado tener que orar. El que es maduro en la fe es disciplinado, y esta virtud de la disciplina es algo vital en la vida del creyente. El que es maduro en la fe es disciplinado en su relación con Dios. Pero el que es inmaduro en la fe vive desordenadamente y hace las cosas a última hora. Y esto incluye todas las áreas de nuestra vida. Y uno más. El que es maduro en la fe se relaciona con la iglesia para motivarse al amor y a las buenas obras. El que es inmaduro en la fe huye y coloca excusas para congregar. Bueno, yo al inicio los felicitaba a aquellos hermanos que nos hemos quedado de largo, y valgan verdades que es así. Dios en su tiempo recompensará todo ese esfuerzo, y sigamos animando. Esto no se trata de juzgar a los otros hermanos porque no vienes, seguramente estás andando mal. Nosotros no tenemos por qué juzgar sin antes habernos mirado a nosotros mismos. Más bien, lo que la Biblia enseña en cuanto a estos asuntos es que unos a otros debemos animarnos, unos a otros debemos estimularnos. Hermano, ¿por qué no has venido hoy a la iglesia? ¿Está todo bien? ¿Estás pasando por problemas? ¿Estás pasando por dificultades? Hace años un adolescente me decía, hermano, no puedo ir a la iglesia porque no me dan pasaje y yo no trabajo. Bueno, toma. El dinero va y viene, es algo material. Mientras ese joven sea edificado, no hay ningún problema.
Y no se trata, pero trabaja pues, busca algo que hacer. No, más bien deberíamos optar por tener una perspectiva celestial. Bueno, este muchacho quiere asistir a la iglesia, quiere crecer en el Señor, bueno, hay que ayudarlo. Y tan solamente es cuestión de recordar cómo a nosotros nos ayudaron cuando empezamos esta nueva vida en el Señor. Me acuerdo que el primer retiro, que yo asistí en esta iglesia, fue una bendición. Yo, es más, faltando un día, ni pensaba ir a ese retiro. Me acuerdo que era toda la iglesia, creo. Y de un día para otro alguien me dice, hermano, vas a ir, pero no tengo, pues. No, ya está todo ya. Y gracias a Dios por eso. Porque creo que ahí fue una de las primeras veces que empecé a conocer un poco más al Señor. Pero estas cosas son materiales, van y vienen. Pero el que es maduro en la fe, hermanos, tiene una perspectiva y entiende que su ciudadanía es celestial. Sigamos avanzando. Verso 17 hasta el 19. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. El que es maduro en la fe, el que es perfecto en Cristo, busca ejemplos a seguir con miras a lo celestial. En el verso 17 el apóstol Pablo dice, hermanos filipenses, sean imitadores de mí. Y en otra carta Pablo dice, porque yo imito a Cristo. Y esto es algo que nosotros tenemos que observar. La persona a la que sigues, o la persona que te influencia constantemente, esa persona imita a Cristo, ama a Cristo, los temas de conversación giran en torno a Cristo, o hay chistes de doble sentido, chistes de grueso calibre de repente, conversaciones que no tienen ningún propósito, comentarios quizás, actitudes, gestos. ¿Quién te está influenciando? Eso es algo muy importante que deberíamos preguntarnos, pero al mismo tiempo que buscamos a alguien que nos guíe en este andar espiritual, hermanos, también tenemos que siempre considerar que es bueno rendir cuentas a otros. Y esto es algo que no se habla mucho, pero ¿usted le rinde cuentas a otra persona de la congregación sobre cómo va su vida espiritual? ¿O todo se lo guarda para sí? ¿Estás luchando con algo, pero crees que tú solo puedes hacer? La Biblia dice que si uno cae, el otro lo levanta. Y este es un principio que siempre tenemos que considerar, hermanos, la rendición de cuentas. Pero esa persona a la que uno escoge para rendir cuentas debe ser una persona que tiene su perspectiva celestial, que no tiene pensamientos terrenales, como lo que estamos estudiando los días miércoles en Colosenses, de lo cual Pablo dice, bueno, pongan su mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Más adelante el apóstol Pablo dice, despójense de estas cosas, hagan morir lo terrenal en ustedes, y más bien ahora vístanse conforme a la imagen de aquel que te ha creado. Y este es Cristo Jesús. Pero hermanos, es bueno, es sabio que rindamos cuentas a otros, porque no podemos hacerlo solo. Porque es complicado también cuando uno se encierra en su habitación, ora a Dios y está muy bien. Y Dios obra a través de su palabra, pero Dios también ha puesto a pastores y maestros para nuestro provecho espiritual. Así que es algo que deberíamos tenerlo muy, muy en cuenta. Pablo dice, mirad, observen, consideren a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Bueno, según el contexto, Pablo acá está refiriéndose a Timoteo y a Epafrodito.
Epafrodito, digamos, es uno de los que salieron de Filipos y fueron de viaje a Roma, porque Pablo, cuando escribe esta carta, está preso. Y vuelvo a mencionar, esta carta del gozo es en un contexto cuando alguien está preso. ¿Alguien estaría feliz estando en la cárcel? El apóstol Pablo sí. Y el apóstol Pablo dice, mira, considera el ejemplo que ustedes han visto en nosotros. Y por ejemplo, hablemos un poco de Epafrodito. Retrocedamos un poco. Capítulo 2, versículo 25 en adelante. Pablo está hablando un poco de Epafrodito. Lo ha enviado de vuelta a la ciudad de Filipos porque Epafrodito había enfermado gravemente, casi se muere, dice él. Y él está explicando un poco la razón de esa decisión, de por qué lo envía tan pronto. Pero, bueno, Epafrodito, digamos, versículo 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Hace falta muchos creyentes valientes que expongan su vida por causa de Cristo. A veces solo algunos quieren dar una parte de su vida, ignorando que Dios no salvó la mitad de tu vida. Dios te salvó completamente. Como le decía a alguien que me comentaba, bueno, yo no quiero llegar al cristianismo porque no quisiera dejar de ir a fiestas los fines de semana. Y le comenté y le dije, bueno, hay algo que estás obviando, y es que Dios no ha venido, bueno, Dios no envió a Cristo a morir en la cruz por tus pies, para que solo dejes de bailar. Cristo, no murió en la cruz solo por tus ojos para que dejes de mirar ciertas cosas que no deberías mirar. Cristo no murió solo por tus labios para que dejes de hablar lo que no deberías hablar. Cristo murió por tu vida entera. Y Cristo no solamente quiere que dejes de bailar. Cristo no solamente quiere que dejes de hablar groserías. Cristo quiere tu vida completa. Quiere todo de ti. Y hace falta muchos creyentes que digan, heme aquí, Señor, yo iré. Y a veces se piensa que esto solamente es para los que, en algún sentido, como dice Pablo, anhelan obispado, y dedicar toda su vida completa, sus días y sus noches al ministerio pastoral. Pero hermanos, déjenme preguntarles algo. Aquí, bueno, nos comportamos bien, a la altura de la fe. Pero una pregunta, ¿en el trabajo se comportan distinto? ¿Debería ser así? ¿Llevar una doble vida? No. Los que estudian en la universidad o el instituto, ¿es válido llevar una vida distinta a la que llevan acá? Tampoco. Cuando llevamos una sola vida íntegra, recta delante de Dios, esto es decir, heme aquí, Señor. Esta es toda mi vida. No me has llamado seguramente para el pastorado, no me has llamado para el campo misionero tal vez, quizás no soy enviado a otras regiones, otros departamentos, pero Señor, aquí está mi vida. Y al lugar donde tú me digas que vaya, donde yo vaya a estudiar, donde yo esté trabajando, donde yo tenga que congregar aquí en la iglesia,
soy uno mismo. Esto es tener también una perspectiva celestial y al mismo tiempo considerar a aquellos que ya están viviendo así, aquellos que son maduros en la fe. Observen y síganlos, hermanos. Y síganlos. Esto es bueno y agradable delante de Dios. Y hay una razón por la cual deberíamos rendir cuentas y considerar a hermanos maduros en la fe. Versículo 18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando. Miren qué pesar del apóstol Pablo de saber que hay muchos, que dice ahora, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Hay muchos por ahí, y a veces, hermanos, estos enemigos de la cruz de Cristo a veces están dentro de la misma congregación. A veces. Generalmente uno piensa y dice, hay que cuidarnos de los de afuera, pero a veces también hay lobos rapaces vestidos de ovejas. Y hay que tener mucho cuidado, hermanos. Hay que tener mucho cuidado. Pero al mismo tiempo, la palabra de Dios nos exhorta a que nosotros tenemos que corregir con mansedumbre a los que enseñan equivocadamente. Esto no se trata de vamos a quemarlos en la hoguera porque enseña mal la palabra de Dios. No, hay que corregirlos con mansedumbre. Esto también, hermanos, es tener una perspectiva celestial. Porque si no estuviésemos discutiendo y peleando por las calles con medio mundo que se paran en las esquinas predicando falsa doctrina, pero no hemos sido llamados para eso. Y Dios no nos salvó para estar impresionando a otros o queriendo ganar discusiones teológicas para elevar más nuestro ego. No. Dios nos ha llamado para predicar su palabra y corregir con mansedumbre a los que equivocadamente están enseñando su palabra. Esto es tener una perspectiva en pos de lo celestial. Verso 19, el fin de los cuales, de estos enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, es decir, estos enemigos de la cruz de Cristo se jactaban de sus obras religiosas, o como dice la NTV, su Dios es su propio apetito. Ellos se jactan de sí mismos, de sus obras. Dice el verso 19 más, y cuya gloria es su vergüenza. Esto quiere decir y hace referencia a sus esfuerzos individuales, o que al mismo tiempo se están jactando de algunos asuntos que a la verdad, hermanos, causan vergüenza. Pero estos hombres se jactan, estos hombres se gozan en lo que es vergonzoso. Y hay que estar muy atentos y pedir sabiduría a Dios para que nos ayude a discernir, que nos ayude a discernir. Y uno más dice, que solo piensan en lo terrenal. Lo que estaba sucediendo aquí un poco es que parte de estos falsos maestros eran judíos, maestros judaizantes que estaban considerando de que para pertenecer a la familia de Dios había que volver a los antiguos ritos, a las costumbres antiguas, como guardar ciertas festividades, ciertos ritos, guardar la circuncisión. Yo creo que ya la gran mayoría, por no decir todos, entienden a qué se refiere con la circuncisión. Estos son solamente obras religiosas, hermanos. Estos son obras religiosas. El apóstol Pablo dice, estas cosas son asuntos terrenales. Y nosotros no estamos llamados para contender y estar discutiendo sobre asuntos que perecen. En la mañana los niños de los salones de 6 a 8 años están recitando un versículo muy precioso. Dice, los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará, hermanos. No pasará. Así que no hay motivo para perder el tiempo mientras estamos aquí. Mientras estamos aquí, más bien tenemos que trabajar, desgastarnos todos los días por la causa de Cristo.
Al fin y al cabo, este cuerpo corruptible perecerá, y como viene más adelante, versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Y qué pasa con nuestro cuerpo? Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y un punto más aquí es que el cristiano maduro espera expectante la venida del Señor. Cuando Pablo menciona esta palabrita que es muy interesante en el versículo 20, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Esta palabra esperar tiene que ver con paciencia. Paciencia. Cuando Cristo dijo, he aquí vengo pronto, algunos pueden pensar, pero ya pasaron más de 2000 años, Señor, ¿por qué no vienes? Paciencia. El Señor no es que se ha olvidado, ni mucho menos retarda su promesa. Algunos la tienen por tardanza, pero ¿cuál es el propósito? Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y esta es una de las razones por las cuales también seguimos aquí, hermanos. Si te has preguntado alguna vez, ¿por qué hoy, esta mañana, estoy respirando y puedo ir a trabajar o puedo ir a estudiar? Es justamente porque es una nueva oportunidad de misericordia para que otros procedan al arrepentimiento. Y tú puedes ser usado como un instrumento de bendición para otras personas. ¿Consideras todo este panorama? Esto es ir en pos de lo celestial. Y miren lo que pasa, el versículo 21. El cual transformará este cuerpo de la humillación nuestra de pecado para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, esto es de Cristo, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Vamos a ser transformados, hermanos. Como dice la Biblia, y esto sucederá en un abrir y cerrar de ojos. Puede ser ahora. Entonces, ¿cómo estás en este momento? ¿Cómo está tu corazón? ¿Estás distanciado del Señor? ¿Hace cuánto que no oras? ¿Hace cuánto que no disfrutas de leer la Biblia? Quizás lo leemos solo por compromiso. Quizás lo leemos solamente cuando venimos aquí. Pero ¿hace cuánto no disfruta usted de leer la palabra de Dios? De estar solo, leer, orar a Dios. Cuán precioso es hacer esto en la intimidad, solamente con Él, disfrutando de su presencia. Porque queremos ser hallados en santidad, hermanos. Así como yo esperaba con mi cuarto limpio a mi abuela, que nunca entraba a mi cuarto, pero tenía que ordenar mi cuarto. Igualito tenía que ordenar, hermano. Igual. Pero imagínense, esto ya no se trata de mi abuela, hermanos. Esto se trata del Rey de Reyes y Señor de Señores. Estoy seguro que si un famoso le escribe a usted y le dice, mañana voy a tu casa, seguramente limpian todo, hermanos. Todo. Preparan la mejor comida, un arroz con pollo y encima su chicha de jora para que quede bien rico. Lo esperan de lo mejor. Ahora imagínate al Señor de Señores. Pero en este caso no estás pensando en limpiar tu casa. En este caso estás pensando en limpiar tu corazón en santidad. Pero ¿cómo está tu corazón? ¿Está sucio por el pecado? De repente hay, no sé, inmoralidad sexual en tu vida. Cedes mucho quizás a la pornografía de repente. Está comprobado según los datos que muchos que son ahora adultos comenzaron a mirar estas cosas desde que eran niños, desde los 8 años. Qué triste. Y tienen ya 40, 50 y permanecen aún en esto. Y es que el pecado ha cauterizado tanto su mente, su corazón, que ya no sienten nada. Creyentes, hermanos. Esto no debería ser así. Y esta es una más de las razones por las cuales
deberíamos considerar rendir cuentas a otro hermano maduro en la fe. Si usted piensa que sí, oro, yo lo voy a hacer solo orando y leyendo la Biblia, es muy complicado, hermanos. Es muy complicado. Tendrías que tener la espiritualidad del apóstol Pablo para poder hacerlo así, pero incluso el apóstol Pablo rendía cuentas a la iglesia que lo enviaba para decirle: esto es lo que hemos estado haciendo en tal lugar. Porque incluso el apóstol Pablo sabía que él no puede hacerlo todo solo. Se encomendaba a Dios, sí, pero también era necesario rendir cuentas acerca de la obra que estaba realizando y también cómo estaba su corazón. Y en todo este proceso, hermanos, que muchos de nosotros servimos a Dios en diferentes ministerios, pero ¿cómo está nuestro corazón? ¿Servimos a Dios solamente por monotonía, porque hay que hacerlo, porque es parte del programa que tengamos que venir y hacer las cosas porque así dicta? ¿O servimos a Dios porque esto es producto de mi gratitud, porque amo a Dios, y porque amo a Dios me quiero dar por entero a Él, sin importar si me desgasto, sin importar si me canso, sin importar que a veces con mi esposa hemos llegado cansadísimos a la casa, pero contentos de haber hecho la obra de Dios, sin importar que a veces llegamos de Río Seco llenos de polvo, hermanos, pero felices porque muchos niños escucharon la palabra del Señor. Esto no se debe hacer por monotonía, por simple costumbre. Porque bueno, lo vengo haciendo hace más de 10 años, hago lo mismo. Y ya sé cómo se hace todo esto, ya lo sé todo. No, esto no funciona así. Tenemos que renovar nuestro hombre interior día tras día, hermanos. Día tras día. Así que mientras estamos en pos de lo celestial, ¿cómo lo esperas al Señor Jesucristo? Para meditar, hermanos. Vamos ahora. Señor amado, gracias te damos por tu palabra en esta noche. Tú, Señor, siempre confrontas nuestro corazón y nos retas también a cada uno a vivir en santidad. Tu voluntad, Señor, tu voluntad para nuestra vida es nuestra santificación. Que no vivamos conforme a este mundo, que no seamos presas fáciles de las modas, de las costumbres, de lo que dicta la sociedad. Y a veces nuestros pensamientos, a veces nuestras opiniones han sido y están siendo tan influenciadas por las modas, por la cultura en general, Señor, que hemos perdido el enfoque. Padre, si alguno aquí presente se ha olvidado de tu palabra, se ha olvidado de esta perspectiva celestial, no estamos aquí, no vamos a estar para siempre aquí. Somos forasteros, somos peregrinos en tierra extranjera. Viviremos algunos años más si es que en tu gracia lo permites así. Pero luego estaremos en tu presencia, Señor. Sin embargo, queremos ser hallados como obreros aprobados. No tenemos nada de qué avergonzarnos, sino que trazamos bien la palabra de verdad. Señor, queremos hacer tu voluntad. Yo te ruego para que fortalezcas la vida de cada uno de mis hermanos, aquellos que verdaderamente tú conoces sus vidas, que te honran, que te aman y te obedecen, y también las vidas de aquellos que quizás se han descuidado un poco en esta comunión que ahora tenemos por medio de Cristo. Señor, de igual forma, fortalece nuestros corazones, fortalece el mío también. Porque así como, Señor, es un privilegio poder exponer tus palabras, también es una gran responsabilidad que mi vida y mis acciones estén de acuerdo a lo que mi boca profesa. Y así también es un reto para todos aquellos que tenemos ciertas responsabilidades de compartir tu palabra, sea a los niños, los jóvenes o adultos.
de llevar vidas santas, esperando, Señor, que vengas otra vez. Espera a tu iglesia, Señor, a tu llegada. Gracias, Padre. Te damos por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos.